el gobierno ha logrado unas reformas muy difíciles, logró la reforma tributaria más ambiciosa tal vez de la historia, rompió su silencio hace unos días a raíz de la iniciativa del presidente Petro, de la constituyente o del poder constituyente que... En directo con Coronel. Don Luis Enrique, ¿cómo está usted? ¿Desde dónde se comunica? Buenos días, Daniel, desde Toronto. ¿Cómo Desde está? Toronto, Canadá. ¿Cómo ha estado, señor? Qué gusto Bien, saludar. igualmente. Bien, sí, señor. Y bueno, me conmovió la lectura que hizo de la niña también. Muy impresionante, ¿no? Bueno, ¿Cómo sufrieron mucho más de lo que nos imaginábamos? Y no, pues un empiezan a impacto. casi un año después. Sí, claro. Y no, pues un impacto de esos 150, no sé, 200 kilómetros por hora y estrellarse contra la selva, por más que mitigue el impacto, van a sufrir, pero es impresionante cómo la niña pudo solventar esa situación y hacer, pues, salvar la vida de sus hermanitos. Sí, señor. Así es. Así es. Bueno, yo tenía un comentario con respecto, yo, pues, como usted sabe, yo creo que participó mucho. Yo tenía un comentario ayer acerca de la entrevista que le hizo a Juan Manuel Santos. Y pues mi mensaje, lo que deja la entrevista que hace él es que básicamente Petro tiene que trabajar en lo que ya está implementado, pero es que veo que Santos interviene cuando Duque, cuando está Petro, pero cuando Duque nunca se pronunció, que debió ser más acérrimo, porque debió ser más vehemente, porque es una cosa que era evidente que se tenía que continuar. No sé cuánto es el tiempo para implementar los acuerdos de paz, Daniel. ¿Usted me podría especificar eso? ¿10 No, años? no tiene términos. No creo que no tiene términos exactos, pero déjeme consultarlo. Sí, pero evidentemente, Juan Manuel Santos, cuando dejó el poder, él dijo que iba a tratar de mantenerse en silencio y de no interferir con la labor de su sucesor y sus sucesores. Y la mayor parte del tiempo ha estado hablando únicamente de temas internacionales y muy rara vez se mete en temas colombianos y rompió su silencio hace unos días a raíz de la iniciativa del presidente Petro, de la constituyente o del poder constituyente, que ha ido variando un poco y sobre todo cuando el ex canciller Álvaro Leiva sostuvo que era un desarrollo del gran acuerdo nacional que planteaba la introducción del acuerdo de paz. Por eso se decidió hablar y la primera entrevista que dio, pues nos la dio aquí. Sí. Y evidentemente hubo oportunidad de preguntarle por qué ahora sí, por qué antes no, pero es un hecho que Santos quisiera más bien mantenerse callado que activo en política y que siente que su lugar está en otra parte ahora. Sí, exactamente. Sin embargo, por eso es que uno se extraña que por qué en este gobierno se interviene, pero en el otro no. Entonces, o se pronuncia. Lo que yo iba es, porque o sea, en el gobierno de Duque hubo 17.000 hectáreas recuperadas para la repartición, porque parte de la reforma agraria es entregar esas tierras y empezar como a la redistribución para el campesino, para que las economías ilícitas empiecen a ser desplazadas y haya oportunidad y trabajo para los campesinos, sobre todo. Esa es la voz que entiendo de este gobierno. Entonces, en 4 años no han hecho nada. En 2 años han repartido 118.000 hectáreas de tierra en estos 2 años. Se ha hecho mucho más. Y creo que el afán de este gobierno es tratar de acelerar eso y dejarlo implementado. Ahora, ¿qué pasa si viene otra vez otro gobierno de derecha? Pues no va a querer implementar y va a congelar ese acuerdo de paz. Lo que va a hacer es que se acumula esa fuerza, digámoslo, no sé cómo decirlo, insurgente o esa fuerza que es ilícita a seguir con esa lucha y no vamos porque es que lo principal es la paz, sin la paz nadie puede trabajar, nadie puede estar a gusto, una calidad de vida. Entonces yo pienso que
no entiendo cómo puede hacer el gobierno. Dicen que hablar de consensos, pero los consensos en el Congreso y en todas las entidades, la mayoría de entidades estatales o el deber ser, dicen que tienen que hacer consenso, pero no se llegan a esos consensos porque a los congresistas o a los de la Cámara o a las personas que tienen que aprobar los proyectos, simplemente, fíjese ahora, no se presentan para las ponencias o para los debates de las leyes. Entonces, si no se presentan, ¿cómo van a sacar? Entonces, yo veo que en esa desesperación de tratar de sacar esas reformas y estas cosas, pues se dan esos medios alternativos, pero no es el deber ser. ¿Por qué tiene que? Y me imagino, y es que se ve, la gente no se presta los senadores y los congresistas no se prestan a los debates simplemente porque no hay algo de por medio para ellos y eso no debería funcionar así. Entonces, esa es la medida. Entonces, yo veo que el gobierno trata de hacer algo con lo que tiene y no ayudan las instituciones al legislativo a tratar de sacar esos proyectos que ya están andando, y es que la paz es lo principal. Bueno, esa es mi humilde opinión, no sé usted qué piensa, porque no sale. Mil gracias por su opinión. Evidentemente, el tránsito de las leyes en el Congreso de Colombia es difícil y hay que lograr consensos y hay que lograr mayorías y todo eso, pero fíjese que el gobierno ha logrado unas reformas muy difíciles. Logró la reforma tributaria más ambiciosa tal vez de la historia y más progresiva de la historia, y logró la aprobación de un plan nacional de desarrollo también muy audaz y muy innovador. Lo que pasa es que también hay que tener paciencia con otras reformas y yo diría que hay que tratar de buscar unas soluciones conciliadas. La fórmula de todo o nada, si no me aprueban todo, mejor nada, es algo difícil para hacer tránsito en el legislativo de Colombia y yo creo que en la mayoría de los del mundo, pues porque el poder legislativo no es un apéndice del ejecutivo, está ahí para ejercer también una representación popular y para evaluar los proyectos que recibe de acuerdo con su mejor leal saber y entender, y algunos también porque buscan prebendas a partir del cumplimiento de su trabajo. Don Luis Enrique, muchas gracias. Vamos con otra persona. Don Carlos Ramírez Villa. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto desde Medellín. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Qué me cuenta de nuevo? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí con vos otra vez. Bueno, soy un seguidor tuyo hace rato y se me dificulta el horario para poder entrar, pero siempre estoy súper pendiente. Quería aprovechar, bueno, primero el reporte de hoy creo que es impresionante el tema de los niños, lo que se sigue sabiendo y lo que se va a seguir sabiendo de lo que tuvieron que pasar en ese tiempo. También es claro que el libro es de cierta manera un guión, un libreto para un tema audiovisual. Quería preguntarte primero por eso. Y segundo, y aquí me extiendo un poquito, es sobre un reporte que hiciste hace más o menos un mes sobre la explotación sexual en Medellín. Sí, sí. A mí me parece impresionante que este señor Federico Gutiérrez está atacando todo muy de frente, con una campaña muy fuerte, con vallas en toda la ciudad, pero deja de lado un tema que es claro y está demostrado, y es el abuso sexual en la iglesia, ¿cierto? Sobre todo en Medellín, sobre todo el arzobispo Ricardo Tobón, en su papel de encubrimiento. Entonces yo me pregunto, uno como ciudadano, que yo pago mis impuestos, ¿qué puedo hacer para exigir al alcalde que si va a atacar eso, pues lo haga de frente contra quien deba hacer, ¿cierto? Claro, es claro que hay empresas criminales, es claro que no es solamente la iglesia, es claro que hay un tema bien complicado de abuso en la ciudad, en el país inclusive, pero está ampliamente demostrado por los libros de Juan Pablo Barrientos, Miguel Ángel Estupiñán, en Estados Unidos, con lo que pasó con Spotlight, ya es muy claro que la empresa, que la Iglesia Católica es una empresa criminal, por lo menos la están tratando bajo la ley RICO en Estados Unidos, que es una ley para eso. Entonces yo quería preguntarte, uno como ciudadano, ¿qué puede hacer para exigir eso? Porque me parece impresionante que se obvie el tema.
el concordato termina siendo una licencia para delinquir, ¿cierto? Los sacerdotes pueden hacer lo que quieran porque no los puede juzgar la ley colombiana, los tiene que juzgar bajo la ley canónica. Entonces, uno como ciudadano, ¿qué puede exigir o cómo puede exigir que la alcaldía, que está atacando de frente un problema, lo ataque sin el sesgo de dejar de lado una empresa que está ampliamente demostrado que ha hecho eso no esta década, no este siglo, sino durante muchísimo tiempo? Sí, don Carlos, yo creo que ha sido muy importante para dilucidar este tema el trabajo de investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, los derechos de petición que él ha ejercido, las tutelas que ha ganado, unas también que ha perdido, pero que muestran digamos que hay un patrón de conducta en unos miembros de la iglesia, no sería justo decir que todos, y que eso debe ser un problema de preocupación de la justicia, porque no es un problema doctrinario religioso, sino es un problema de abuso a menores y a personas indefensas. Juan Pablo ha descubierto, entre otras cosas, que hay un patrón para trasladar a otras diócesis a sacerdotes denunciados, es decir, poniéndolos en la condición de victimizar a otras personas y en lugar de corregir la situación de tajo. Eso me parece que es importante y que ha salido a la luz básicamente por el trabajo de él. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es informarse y a partir de la información reclamar que haya pronta y cumplida justicia frente a estos crímenes. Vamos con la última persona y nos despedimos por hoy del reporte. Aló, oh, don Daniel, un saludo atento. ¿Cómo está, señor? Aquí siguiéndolo como siempre. Bueno, era para, si su merced me permite hacer un comentario respecto de Mr. Taxes, si es tan amable. Listo, Sí, listo, súper breve. Resulta que en el 2022, en mayo, Mr. Taxes, junto con otros dos colaboradores, en ese entonces él era el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sacó un artículo muy completo e incluso en la página está súper completísimo acerca de las luces, sombras y la falta de transparencia que hubo durante el gobierno Duque respecto de los manejos de el dinero en pandemia. Y desde ahí, desde el 2022, no estaba advirtiendo sobre la falta de transparencia y la falta de claridad sobre los recursos en la unidad de gestión del riesgo y de mucha plata que despachó el FOME, que era pues el fondo de emergencia en ese momento para tratar todo lo del COVID. Ahora, ¿por qué hablo de Mr. Taxes? Porque hay algo que me tiene un poquito molesto y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que si usted llega y observa el artículo completo de la investigación, más de 1.700 documentos que ellos estuvieron recopilando del 2020 al 2022, por decirlo así en un lenguaje sencillo, usted si compra algo tiene que tener los soportes y cuando fueron a revisar todos los soportes de gastos de más de 40 billones, resulta que estaban en el limbo, casi 15 billones, no aparecían los soportes. Estamos hablando año 2022. Mi pregunta es, Mr. Taxes ahorita estando en el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué no han hecho la investigación de dónde está esa plata? Incluso acá tengo el artículo del espectador donde muy sucinto está eso, pero si usted lo busca en la revista del Observatorio Fiscal de la Javeriana, ahí va a encontrar todo el resumen con las cifras que ellos encontraron y los faltantes. Y yo digo, si están haciendo falta los soportes de 15 billones, eso equivale a 3 reformas tributarias. ¿Dónde está esa platica? Ok. Pues es una buena pregunta. A mí me gustaría leer ese artículo de la revista del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Le voy a enviar entonces aquí voy a escribirle al correo, al de Daniel Coronel, al de Gmail, le voy a enviar el enlace del artículo del espectador y voy a buscar acá el archivo del artículo del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Sí, que ahí está bastante largo y la investigación la hicieron entre el 2020 al 2022. O sea, yo digo, listo, ahorita hay problemas de impuestos, hay muchos problemas, pero incluso le escribí a Mr. Taxes, escribí al Ministerio de Hacienda, no sé qué ente, porque es que como cubre tanta cosa, hay tanta cosa y tantas entidades,
no se sabe cuál tiene que responder por la transparencia de los recursos, porque nadie está diciendo que se los hayan robado, pero lo que sí da muy mala espina es los recibos, los soportes donde están. Lo mismo con me acuerdo del número del decreto, que es muy fácil. No hay mucha claridad y puede que yo esté equivocado en eso, pero no he encontrado información respecto de los fondos de pensiones departamentales que con el decreto 444 el presidente Duque los cogió por derecha para él manejar esos recursos durante pandemia, cuando por emergencia y por ley quienes estaban facultados para coger esos recursos por emergencia y hacer uso y destino de ellos eran los alcaldes y gobernadores. Entonces, o sea, hay unas inquietudes que ahorita que no hay platica, bueno, miremos de tiempo antes, ¿dónde está la platica? Don John, muchísimas gracias. Listo. Me parece muy interesante lo que usted está planteando. Vamos a averiguar. Listo, listo. Ya entonces le escribo el correo y esto, y muchísimas gracias por escucharme. Usted, todo un caballero y muy extemporáneas felicitaciones para su señorita hija. Y con lo último que escribió y todo, yo digo, lo que se hereda no se hurta. Muchas gracias, señor Rueda, y muchas gracias a todos por estar en el Reporte Coronel. Nos vemos pronto.